Bueno, yo la palabra es para presentar a nuestra compañera Alba Rueda, que es secretaria de Políticas de Diversidad de la Nación, investigadora del Departamento de Género y Comunicación del Centro de la Cooperación Florial Gorini, integrante del Observatorio de Género en la Justicia y Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, e integrante también del Notitrans y activista por los derechos de las personas travestis y trans. Alba, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Hola nuevamente, ¿cómo andan? Bueno, lo mío también es una breve presentación. Realmente para nosotros es un momento de militancia muy particular en este momento. Nos encontramos en la situación en donde este diciembre tiene la particularidad de que hay dos proyectos fundamentales que se giró desde el Ejecutivo al Parlamento argentino. Tiene que ver uno con la ley de los 1000 días, la que se dice así, la ley de los 1000 días, y principalmente la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, para nosotros, desde aquí, desde este espacio, lo que queríamos era también generar un espacio de reflexión, sobre todo porque efectivamente es un debate que sin duda esta semana va a tener, digamos, una fuerte repercusión. La agenda política y del Parlamento así lo marca, y para nosotros es muy importante, digamos, hablar principalmente de estos proyectos. Aquí vamos a compartir en el chat dos documentos que hablan exactamente de las dos líneas de proyecto para que se puedan bajar y conocer más en profundidad la línea que presentan, pero me parece que habitualmente y principalmente en este espacio de compañeros, activistas, saben que efectivamente un tema pendiente, y es uno que nos convoca y me convoca particularmente para tomar la palabra, tiene que ver con que los proyectos de ley en general se presentan diciendo mujeres e identidades con o personas con capacidad de gestar o identidades con capacidad de gestar. Y realmente no se recupera al sujeto político de la diversidad, a los hombres trans, a las personas LGBT, que también abortan. Entonces, este es un momento donde creo que si tenemos una ley de interrupción voluntaria del aborto, del embarazo, perdón, interrupción voluntaria del embarazo, la ley de estas características nos va a permitir, sin duda, hablar y problematizar el ámbito de la salud, prevenir también la mortalidad y principalmente poder hablar entre todos de qué tipos de políticas públicas requerimos, cuál es nuestra participación, cuáles son nuestras situaciones. Bueno, en virtud de todo eso es que queríamos abrir el espacio para dos compañeros que están invitadas para poder hoy tomar también la palabra y comentar su posición, la necesidad de poder articular esta, esta fuerte necesidad que tenemos de articular en este momento con una agenda tan presente. Así que, bueno, invitamos a ese Montenegro. No sé si ese estás por aquí para prender la cámara y saludarnos. Hola, Yo te Alba, acá estoy. Ahí está, gracias por participar, ese. Muy buenas tardes. También invitamos a Maggie, a Maggie Fernández, que creo que todavía no se sumó, o ya te sumaste, Maggie, no sé si Sí, estás acá por aquí. estoy. Esa, Bueno, hola Maggie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy bien. Bueno, entonces, gracias, muchísimas gracias compañeros por sumarse. Yo quisiera presentarles y decirles que además del material que vamos a compartir, vamos a terminar esta jornada para quienes quieran también sumarse en un pañuelazo de la diversidad, así que realmente es nuestra participación. Este es uno de mis pañuelos, este es el otro, ambos pañuelos tienen justamente el eje de la diversidad puesto también como una marca imborrable de nuestras luchas, así que es importante.
Arrancamos entonces con ese Montenegro, tanto para ese como para Maggie tenemos 20 minutos para compartir, así que por favor ajustense a ese tiempo. Voy a presentar a ese Montenegro es activista trans masculino, formador, docente en ESI, ilustrador y asesor de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y es autor del libro Desandar el cisexismo en el camino a la legalización del aborto. Así que muy pertinente justamente estos planteos. Bienvenido, y bueno, queremos escucharte, y posteriormente vamos a escuchar también a nuestra querida compañera Maggie. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación a Mujeres Trans Argentina y a la Asociación de Familias Diversas de Argentina. Bueno, y en particular a Alba, que es una compañera y que me encanta compartir espacio con ella. Cada vez que nos cruzamos siempre aprendo un montón, así que muy honrado y muy agradecido por estar en este espacio. Bueno, como dijo Alba en mi presentación, yo escribí un libro que se presentó este año, que problematiza el cisexismo alrededor de la discusión del aborto. Mi texto analiza en particular las audiencias públicas que se dieron en 2018. No sé si algunos las recuerdan, fueron periodos largos de discusión, fueron más de 20 jornadas entre la Cámara de Diputados y de Senadores, donde pasaron más de 847 expositores, expositoras y expositorix a tomar la palabra, y en ese sentido, en la toma desde esa toma de la palabra y analizando datos, pude llegar a algunas conclusiones alrededor del tratamiento que se da socialmente a la legalización y a la despenalización del aborto. Si bien mi estudio fue bastante amplio, en mi texto me dedico específicamente a pensar la representación que tuvimos las personas trans y travestis en ese debate. Hay una cuestión numérica que hace muy gráfica esa representación, y es que de las 847 ponencias que hubo, solamente 4 fueron de personas trans. Esas 4 se dieron solamente en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores no hubo expositores trans o travestis para discutir alrededor de este derecho sexual reproductivo y no reproductivo. Y de esas 4 personas, 2 fueron varones trans. Uno de ellos es Blas Radi. Para quien no lo conoce, Blas es filósofo argentino, viene problematizando hace muchos años alrededor del cisexismo en los diferentes ámbitos. Y el otro expositor fue Diego Watkins, un activista trans que en su momento, cuando expuso, era militante de la organización ATA, y bueno, por eso mismo llegó a tener la palabra. No deja de ser claramente una expresión clara de la representación que las personas trans y travestis tenemos todavía que disputar en los espacios de derechos cívicos, como puede ser una audiencia pública. En este sentido, y ya como pensando más el problema de una manera integral, debiéramos preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con esa heteronormatividad y esa heterosexualidad compulsiva que todo el tiempo invisibiliza las prácticas sexuales y afectivas de los colectivos LGBTIQ+, en general, y de los varones trans y las personas no binarias, géneros fluidos, a género, personas que tenemos capacidad de gestar y de abortar, pero que sin embargo históricamente quedamos relegados en estos debates. Ahí generalmente tengo más preguntas que afirmaciones. Me parece que hay cierta precedencia a nivel internacional donde las personas LGBTIQ+, sacando el derecho al matrimonio igualitario, que es algo que se ha discutido bastante en el mundo, después en líneas generales no se nos forma, no se nos hace parte en realidad de las discusiones alrededor de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. E incluso hay países que tienen ley de identidad de género, como tenemos nosotros acá en Argentina desde hace 8 años, pero que, por ejemplo, uno de los requisitos para acceder a tu derecho identitario es que se te practique, nunca me acuerdo la palabra, la esterilización forzada. Entonces, ahí claramente hay una línea donde se piensa la sexualidad de las personas trans y travestis
incluso desde perspectivas muy violentas, porque ¿por qué una persona debería esterilizarse para acceder al derecho a la identidad? Bueno, en Argentina no tenemos esa barrera, pero sin embargo suceden estas formas de violencia que de todas maneras no nos hacen partícipes de las discusiones por los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. En este sentido hay que retomar una tradición alrededor de los derechos humanos, digo, los derechos sexuales se encuadran dentro de los derechos humanos, y pensar que tenemos una historia alrededor de esa discusión desde los movimientos LGBT. Por ejemplo, la derogación de los edictos policiales que criminalizaba a las personas que, y esto lo digo súper entre comillas, por ejemplo, se vestían con ropa del sexo opuesto, como si tal cosa existiera. La ley de educación sexual integral, que tiene en sus lineamientos cuestiones que abarcan a la diversidad sexual, la ley de matrimonio igualitario, que tiene 10 años, la ley de salud mental, la ley de salud mental en Argentina también tiene 10 años, generalmente no hablamos mucho de esto, pero para que se den una idea, es una de las primeras leyes a nivel mundial que despatologiza la identidad de género y la orientación sexual. Digo, que todo esto se esté dando en un mismo territorio y prácticamente en un mismo tiempo, porque estamos hablando de un periodo aproximado de 15 años, da cuenta de las luchas de las cuales los movimientos LGBTIQ+ hemos sido parte. Después de la ley de salud mental, bueno, obviamente inscribimos la ley de identidad de género, también en esa genealogía de derechos que hemos ido logrando, y luego de la ley de identidad de género, la ley de fertilización médicamente asistida, que también es un derecho que asiste a las personas del colectivo LGBTIQ+. Y digo, curiosamente, el otro día, charlando con un grupo de compañeros, también sobre la cuestión del aborto, algo que sucede es que nos falta como, y no digo a nosotros como comunidad, sino en líneas generales a quienes toman las decisiones en los dispositivos de salud, por ejemplo, le falta facilitarnos alguna información. Por ejemplo, voy a ponerme de ejemplo. Hace 1 año y medio, poco más, yo empecé mi tratamiento hormonal. A mí me tendrían, o sea, me dieron, firmé el consentimiento informado, me explicaron un montón de cosas alrededor de los efectos reversibles e irreversibles que tienen los tratamientos hormonales, pero algo que no me explicaron, por ejemplo, es que yo en ese momento podría haber quitado óvulos y, asistido por la ley de fertilización médicamente asistida, guardar esos óvulos por si quisiera en algún momento hacer algún tipo de gestación in vitro. Entonces, hoy, que ya hace 1 año y medio estoy en tratamiento hormonal, si quisiera hacerlo, debiera interrumpir mi tratamiento hormonal para ver si mis óvulos todavía sirven, y ahí ir a ese procedimiento. Digo, todo esto se configura en una forma de injusticia muy explícita y en una forma de violencia muy explícita. Porque como dije hace un rato, los derechos sexuales son derechos humanos. Entonces deberíamos poder linkear, por ejemplo, el derecho a la salud integral que tenemos garantizado en la ley de identidad de género y el derecho a guardar óvulos antes de iniciar un tratamiento hormonal. Y es algo que no sucede. Digo, también no sucede. En mi libro, mientras estaba escribiendo el libro, un día le pregunté en un grupo cerrado de Facebook, donde solo somos varones trans y masculinidades no binarias, si aquellas personas que habían iniciado el tratamiento con testosterona se les había informado que la misma no funciona como método anticonceptivo, por ejemplo. Y esto es importante decirlo, porque yo puedo dejar de menstruar y no necesariamente dejar de ovular, por ejemplo. Entonces, es una información que debería dársele a cualquier persona que inicia este tratamiento con hormonas. Hice una encuesta en Facebook con esos formatos que te permite esa red social, a la que respondieron más de 100 compañeros que estaban en tratamiento de testosterona, y solamente al 40% de los usuarios de testosterona nos habían dicho que efectivamente no funciona como método anticonceptivo. Hubo incluso un 2% de esos compañeros a los que le dijeron que sí funcionaba, o sea, les dieron una información falsa y que claramente pone en riesgo su vida, le dijeron que sí funcionaba como método anticonceptivo, y al resto de los compañeros, que supera el 50%, no le dieron esta información. No se lo dijeron, ni por la positiva ni por la negativa, digo, no le dieron esta información, cuando estás entrando en un tratamiento que incluso tiene una serie de cuestiones que terminan siendo
irreversibles por más de que uno interrumpa el tratamiento. Ahí es donde también se entiende la injusticia que hay alrededor de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos de las personas trans. Porque digo, hay un 50% de varones trans que está en riesgo de quedar embarazado y de necesitar un aborto. Y después, ¿cómo accedemos al aborto cuando se ha construido discursivamente la idea de que el aborto es una cuestión de mujeres? Y en este sentido también me gusta hablar de cierta injusticia cuando decimos de mujeres. No solo porque invisibiliza, ¿sí?, la experiencia de otras personas con capacidad de gestar, sino porque también universaliza qué es la mujer. O sea, la mujer está hablando solo de la mujer cis en edad gestacional, porque tenemos compañeras mujeres cis que no están en edad gestacional, que por lo tanto no son sujetas de ese derecho, tenemos compañeras cis que no tienen capacidad reproductiva o gestacional, por lo tanto no son beneficiarias de este derecho, y también tenemos a las compañeras travestis y trans. Digo, cuando simplemente reducimos la discusión del aborto como una discusión de mujeres, no solo invisibilizamos a los movimientos LGBT en general, sino que también somos bastante injustes con las mujeres. Digo, porque no todas asisten a ese derecho y no todas van a ser asistidas por ese derecho. Creo que todavía nos quedan muchísimas discusiones por saldar. Los ejemplos que traje respecto de la accesibilidad a la salud es uno de ellos, es uno complejo, porque prácticamente sobre la salud de las personas trans no hay investigación. La mayoría de la información que manejamos tiene que ver con, y seguramente si acá hay personas trans me van a bancar en esta, con circular esa información de manera informal entre nuestras comunidades. A veces reales, a veces virtuales, pero confiar muchas veces más en qué te dice un compañero, una compañera, una compañera, alrededor de una práctica, que lo que puede decirte el sistema de salud. E incluso el acceso al sistema de salud, muchas veces accedemos por recomendación de nuestros compañeros. O sea, si yo tengo que ir a un ginecólogo, no voy a agarrar la cartilla de mi obra social y jugar a la ruleta rusa de ir a bancarme el maltrato de cualquier persona que no entiende que soy un varón con vulva. Generalmente lo que hago es entrar a estos grupos de Facebook que decía antes y decir, tengo tal obra social, alguien me recomienda algún ginecólogo que no violente nuestras identidades. Y de hecho, incluso yo en este momento hago mi tratamiento de reversión hormonal y mi consulta ginecológica en 2 dispositivos de estos denominados de diversidad, ¿sí? Que específicamente hay profesionales de la salud formados para no violentarnos. Ahora, ¿por qué tenemos que manejarnos así? Por un montón de cuestiones, que deberían resolverse previa a la existencia de la violencia, ¿sí? El problema de que la ESI, por ejemplo, no sea parte de los trayectos formativos de los profesionales, y acá no hablo solo de la salud, de los profesionales en general, nos implica a nosotros que el día de mañana, no sé, vas a pedir a un contador, por dar otro ejemplo, que te haga el cambio registral ante la FIP y no entiende la ley de identidad de género, ¿sí? Digo, como una situación mínima. Ni hablar si vas a pedir un aborto, digo, volviendo al ejemplo que nos convoca. Digo, si vas a pedir un aborto y entras y sos un tipo como yo, con barba, sin tetas, y dice, hola, necesito que se me practique un aborto, lo que normalmente va a suceder es o que nieguen mi identidad, lo cual es una forma de violencia, o que directamente me expulsen del dispositivo de salud porque hay en el imaginario la idea de que no hay varones que aborten. Y en este sentido la propuesta, digo, porque ya que este es un grupo de formación de activistas, me parece que tiene que ser invertir la lupa. Durante mucho tiempo los sistemas de salud, incluso el Estado, digo, como pensemos, durante mucho tiempo a las personas trans se nos puso debajo de una lupa y se nos observó. Y a partir de eso se pensaron o no políticas, por decirlo de alguna manera. Ahora lo que tenemos que hacer es invertir la mirada y pensar cómo sucede el cisexismo en todos los espacios de salud, de accesibilidad a la justicia, de accesibilidad al trabajo formal, que es lo que nos excluye. Digo, corrernos de ese lugar de objeto históricamente objetivado, valga la redundancia, y negado de la palabra, y empezar a decir, desde nuestra experiencia nosotros sabemos que, por ejemplo, en los dispositivos de salud sucede esto. Entra una persona cursando un aborto y se la entiende como mujer.
no importa cuál sea la identidad de género. Va una persona a, no sé, se me ocurren un montón de ejemplos. Voy yo al Pharmacity, que no tengo hecho el cambio registral, a abonar a la caja con mi tarjeta de crédito y mi DNI, y lo primero que piensan es que robé la identidad de alguien, no que soy la misma persona. Digo, tenemos un montón de herramientas, una historia de haber sido mirados a través de esa lupa que nos permite decir, bueno, acá hay una falla, ¿cómo actuamos alrededor de esto? Porque el problema no somos las personas trans, el problema es el sexismo que nos ha hecho objeto de violencias muy específicas. Entonces, invertir esa lógica es también ponderar la palabra y la experiencia de nuestras comunidades. Es decir, che, vamos a pensar un derecho sexual reproductivo y no reproductivo. Nos sentamos a dialogar con todas las comunidades que tienen que acceder a ese derecho, y cuando digo todas, es también pensar la interseccionalidad de clase, pensar el capacitismo, pensar la migración, pensar un montón de cuestiones que suceden y que hace que accedamos de manera diferencial a los dispositivos de salud. Digo, a mí me toca hablar como varón trans, un varón trans de 40 años que accedió a la educación y que vive en Cava. No es la misma experiencia de un compañero trans de 25 años que vive en Chaco. Entonces, esa voz también tiene que estar, porque esa voz puede dar cuenta de cuáles son las barreras de accesibilidad que va a tener en los dispositivos de salud. Digo, pensando en los proyectos que bien traía Alba, voy mirando el tiempo para no pasarme. Cuando sacó la Te asignación quedan universal, 3 minutos. Gracias. sí, cuando se aprobó la asignación universal por hijo, este problema existió, porque un varón trans embarazado en Salta fue a pedir la asignación universal, el mismo sistema informático de ANSES no permitía cargar a una persona cuya identidad era masculina para acceder al derecho. Digo, en ese sentido me parece que tenemos una posibilidad, lo que podríamos llamar un privilegio epistémico, ¿sí? Una forma de saber específica que nos posiciona frente al Estado para poder dialogar con necesidades claras. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a pensar la justicia. Una ley puede ser muy buena. Yo estoy seguro que los dos proyectos son dos proyectos de ley de además que son necesarios, son buenos. Ahora, para que sea justa, ¿sí? Tiene que ser un proyecto de ley que nos abarque a todos, todas y todes, porque si no, vamos a de nuevo jerarquizar la experiencia, ¿sí? Jerarquizar la experiencia de las personas cis heterosexuales por sobre las experiencias de las personas trans, de las personas LGBTIQ+, en general. Entonces, cuando esas personas van a solicitar el servicio, el que sea, el acompañamiento de 1000 días o la interrupción voluntaria del embarazo, va a tener que lidiar con una estructura que no está preparada para atenderla, ¿sí? Porque en algún sentido todavía no nos piensan como usuarios de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Creo que es eso, nada más. Después, si quieren, podemos seguir charlando juntos, quedo a disposición, y de nuevo súper agradecido de la invitación, y bueno, eso, a disposición de ustedes. Traté de... Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, Ese, por esta intervención tan necesaria. Ahí te están pidiendo los datos de tu libro, así que por favor te invito a que lo puedas completar. Muchas, muchas gracias. Realmente el planteo es de salud, del ámbito de la salud, en la complejidad que trajiste. Y ahí también se mencionaba mucho de la violencia obstétrica también dentro de los comentarios, así que otro de los ejes para poder avanzar. Y avanzando estamos con Maggie Fernández Valdés, nuestra compañera, que es secretaria general de Nuevo Encuentro Cava, referenta de la sublevada, y es jefa de gabinete en la Subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Maggie, muchísimas gracias por acompañarnos, y por favor, tenés 20 minutos para compartir con nosotros una agenda necesaria y política. Gracias por estar, Maggie. Muchas gracias, Albi. Me suena tu cara de algún lado. Nada, primero, muchas gracias por la invitación. Como ese decía recién, nada, es un orgullo y un placer venir a compartir un poco de toda la manija, en algún sentido, de estas semanas de aborto que están siendo muy intensas y muy sorpresivas para un diciembre que no tenía esto planificado. Para tratar de no pasarme en el tiempo, medio que me estructuré lo que traje para compartir en dos partes.
una que quizás tiene más que ver con la historia de militancia y con el posicionamiento político en relación a aborto, y otra para compartir capaz un poco de información sobre lo que está pasando ahora en relación a la legalización del aborto o al proyecto de legalización del aborto. Para meterme en el primer punto, yo vengo de una militancia hace muchos años en aborto, milité en la línea Aborto Más Información Menos Riesgos y en Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, y después en Nuevo Encuentro, donde tenemos consejerías de aborto en los locales, hace ya casi 10 años más o menos, que ahora quizás suene como algo más común, pero hace 10 años que al lado del apoyo escolar hubiese compañeras y compañeros dando información sobre cómo tener abortos seguros, no era algo tan común, y era algo bastante llamativo para con el resto de las organizaciones en general. Sobre el rol de la línea aborto, lo menciono, y lesbianas y feministas, y lo traigo porque me parece que ahí reside como un punto de inflexión muy interesante para pensar cómo se estructura la militancia en aborto desde lo que nosotros solíamos llamar desde una perspectiva lesbiana, pero también pienso desde una perspectiva LGBTI+, más en términos generales. Lo escuchaba recién al negro mencionar la forma en la que se circula la información de manera informal entre compañeros, en que se hacen recomendaciones para ir a tal o cual médico, y pensaba cuánto punto de conexión tiene ese relato con la experiencia del aborto. Como decía recién, lo que modifica un poco los términos del debate en relación al aborto, de la experiencia en relación al aborto, es la existencia del misoprostol, que es una pastilla que permite tener abortos ambulatorios, se aborta hasta el primer trimestre de embarazo con 12 pastillas, se puede abortar en casa, y lo dice la Organización Mundial de la Salud hace muchos años, y en relación a esto que decía el negro, el misoprostol se descubre porque mujeres en el norte de Brasil empiezan a experimentar con sus propios cuerpos sobre el efecto abortivo del misoprostol, y se empiezan a pasar la información de, bueno, probé así y me funcionó, probé así y no me funcionó. La OMS después se ve que en América Latina había un número súper alto de abortos, pero un número como en relación a ese, muy bajo de abortos inseguros. Empiezan a investigar qué era lo que pasaba, y lo que pasaba era que estaban abortando con misoprostol, básicamente. Nada, como de cuán revolucionario es esta construcción de saberes entre pares y esta transmisión de saberes frente a un sistema con S y con C, que muchas veces resulta más que expulsivo para el acceso y el ejercicio de ciertos derechos. En relación a qué aporta de distinto la perspectiva lesbiana sobre el aborto o una perspectiva LGBT sobre el aborto, pensaba en cómo sería una perspectiva heterosexual sobre el aborto o heterosexual sobre el aborto, y que esta perspectiva tiene que ver con que si vos vas a abortar probablemente haya habido una falla y hay una responsabilidad y una carga en esa falla que despoja a la persona que va a abortar de su autonomía, de su deseo. En su momento, cuando empezamos a hablar del orgullo de abortar, del deseo de abortar, de sacar el aborto del closet, eran todos relatos que resultaban casi inaudibles para el resto de la militancia feminista, y que mucho tiene que ver con cómo construimos este relato de posicionarnos en otro lugar sobre el ejercicio de este derecho, y qué rol ocupa el aborto en relación a la resistencia a la maternidad obligatoria. Pienso ahí como dentro de las ficciones que se construyen en la heterosexualidad como sistema político, y desde la cisexualidad como sistema político también, pienso que el aborto es uno de los enclaves más resistentes, porque justamente tiene que ver con este mandato de reproducir y de la maternidad obligatoria, que pone en crisis un poco el sistema entero, porque como hay algo ahí en los roles y en la asignación de roles muy determinados, en el binarismo de géneros, que tiene como un paquetito armado muy prolijo, por decirlo de alguna manera, y que la existencia del aborto y la existencia de un aborto desde una posición empoderada, deseante, con gestión y con proyección sobre la propia existencia y sobre la propia vida, pone en crisis todo esto, porque lo que se espera es que el aborto sea el último recurso frente a una sucesión de malas decisiones, y que además quedes traumada, nadie quiere abortar, el relato de que nadie quiere abortar, pero hay 500.000 abortos por año, como alguna contradicción de mínima eso debería generar.
y también el rol clave en relación a la circulación de la información. Con mis compañeras en la sublevada en Nuevo Encuentro, hace ya varios años que estructuramos nuestra militancia en aborto en 4 ejes, que los voy a contar de manera muy sintética, pero que estoy segura que todos se les van a disparar otras ideas, porque por el tipo de encuentro que es este, lo cual me da mucha alegría. Una de ellas es desclosetar. Desclosetar es algo esencial para hablar de aborto, para hablar sin eufemismos. Pasa mucho que no nos animamos a decir aborto, abortar, como se utilizan otras palabras o expresiones para hablar de eso. Y eso tiene que ver justamente con la reproducción de un tabú en relación al aborto. Desclosetar también implica un salto de una experiencia individual a una experiencia colectiva, que muchos sabemos de este salto desde la comunidad LGBTI+, cuando nos encontramos con otros y cuando empezamos a existir con otros, y en ese existir con otros encontramos el acompañamiento para poder salir del closet todas las veces que sea necesario. Pensar a la práctica del aborto como una práctica que es parte de la vida cotidiana, en relación a los registros estadísticos que están construidos de manera binaria y ya vamos a trabajar para transformarlos. Se dice que en promedio todas las mujeres abortan 2 veces en su vida. Eso quiere decir que si una abortó una sola y otra persona que abortó 3 veces, con lo cual, nada, es una experiencia que tiene que ver un montón con la vida cotidiana de las personas, y en eso establecía un puente con la existencia lésbica y con esta decisión política constante que tenemos de decir, o por lo menos de decirnos lesbianas en todos los ámbitos que se pueda, y que eso también torna esa existencia como algo posible de ser y algo que está mucho más cerca de nuestra vida que lo que el imaginario nos construye. Y después otra cosa que también tiene que ver con desclosetar, es esta idea que se aplica sobre la población LGBTI+, de que es una etapa, que ya se te va a pasar, como hay un montón de construcciones ahí que también te despojan de autonomía y de capacidad de decisión sobre tu propia vida, que están muy vinculadas con el aborto y con que la persona que va a abortar parecería como que no tuviese la capacidad de decidir si quiere abortar o no, y siempre hay alguien tutelando esa decisión. Y engancho esto con otro de los ejes desde los que militamos, que tiene que ver con despaternalizar el aborto, justamente con pensar un aborto sin tutelajes, que permita construir redes con las personas de tu propio entorno. En la línea aborto estará una experiencia, y en las consejerías también, muy constante de tratar de apelar a cuáles son las redes que cada persona tiene y no construir redes paternalistas que vayan a allanarle el camino a las personas y a decirles cada pasito que tienen que dar, porque eso lo que genera es una dependencia en ese caso con nosotros, que éramos quien compartíamos información, y nos parece que en ese sentido es mucho más potente fortalecer las redes que cada persona tiene, que en todos los casos existen. Y por último, en relación al aborto, a pensar al aborto como un enclave más revolucionario en relación a este sistema que nos dice qué tenemos que hacer en cada paso. Otro de los ejes tiene que ver con desmedicalizar. Este es un eje que está como muy en el centro de la escena hoy en día. El misoprostol es la herramienta que nos permite pensar un aborto desmedicalizado y en casa. Bueno, ese ya habló bastante recién de lo hostil que sabemos que es el sistema de salud en líneas generales, y en ese sentido es clave pensar cómo vamos a garantizar a partir de la legalización del aborto un sistema de salud empático que aprenda a trabajar con los usuarios que tiene, que es algo para lo que falta trabajar muchísimo todavía, pero que justamente en relación a esto, pensar un aborto desmedicalizado tiene que ver con poder pensar un aborto ambulatorio o un aborto en casa, que es el modelo que se está pensando, y por eso se habla también de que la legalización del aborto bajaría un montón de costos al sistema de salud, porque en el imaginario de qué es un aborto, el aborto hoy en día ya no es un aborto quirúrgico que requiere una internación, sino que es un aborto con pastillas en casa, o te vas a tu casa a usar las pastillas y después volvés para el control posterior, pero que en ningún caso implica un costo de internación, por ejemplo, excepto que haya alguna complicación. Nada, como es clave pensar este aspecto, y además vinculado con el ámbito de la atención primaria de la salud,
que en general es el ámbito más vinculado a la construcción comunitaria en los barrios y que está más cerca de las experiencias y de las vidas de las personas. Garantizar abortos seguros hoy en día tiene que ver con brindar información correcta sobre cómo se usan las pastillas. Para abortar no hace falta nada previo médicamente, hace falta tener la información correcta y una ecografía posterior para controlar que el aborto se haya realizado de manera completa, con lo cual el rol de la atención primaria de la salud es clave para democratizar el acceso a abortos seguros y llevar también este acceso a abortos seguros a lo más profundo de cada territorio, que sabemos que a nivel federal esto es muy complejo. La experiencia de Uruguay tiene mucho para decir sobre las complejidades que trajo el modelo de legalización uruguayo en relación a las barreras que se construyeron a partir de la legalización, justamente por no pensar la dimensión más vinculada con lo comunitario y con no dejar la decisión o la garantía de acceso a la información en manos de la hegemonía médica. Esto es algo que hay que seguir laburando en Uruguay todavía, por ejemplo, y que en el modelo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, de hecho, se piensa que el acceso a la información sobre aborto la pueda dar un médico, un médica, un obstetra, por ejemplo, o también un trabajador social, enfermeres, como otros efectores de salud que forman parte del sistema de atención primaria de la salud y que en general están mucho más desplegados en los territorios. Y el cuarto y último eje tiene que ver con desdramatizar, con esta idea de que el abortar deja una marca para toda tu vida, que entendemos que esto no necesariamente es así, que tiene mucho que ver con el rol cultural y lo que decía antes en relación al lugar que ocupa el aborto en la vida de las personas, que la Marea Verde hace 2 años vino a descriminalizar un montón el lugar del trauma en relación al aborto, porque justamente lo puso mucho más en una agenda cotidiana, lo puso en la mochila de todas las pibas con los pañuelos verdes, y me parece que ahí hay un montón de significante que hace que justamente esa práctica sea algo de lo que hablamos muchísimo más sin tabú, y en ese sentido sin drama, digo, como la experiencia de pensar un aborto quirúrgico en un lugar que no sabes ni cómo te va a ir, porque no hay ninguna garantía dada, versus la experiencia de pensar un aborto en casa, ambulatorio, con pastillas de misoprostol, da un salto cualitativo enorme en relación a desdramatizar el aborto, y que también mucho tiene que ver con la aparición del misoprostol y con una cuestión generacional de cómo se gestaban los abortos antes y cómo se accede a abortos ahora. Bueno, eso sobre la parte más de militancia, no me quiero extender, no sé cuánto tiempo voy. Y después para hablar de la hora... Te quedan 5 minutos. Bueno, le meto a la parte de la hora. Gracias, Albi. Nada, ahora, como decía Albi, se está debatiendo el proyecto de legalización del aborto, que es un proyecto que recoge un montón de los acuerdos conseguidos en la famosa media sanción que tuvimos hace 2 años en la Cámara de Diputados, que incluye la perspectiva de personas gestantes, que eso es como un logro enorme y es muy importante. No me quiero meter en este tema porque creo que con lo que decía ese antes quedó más que abordado el punto. Y que nada, básicamente la agenda que se viene es una agenda que necesita de mucha militancia en la calle, debatir y votar en relación al aborto en este contexto de pandemia es algo muy particular, que justamente le da otro protagonismo a lo federal, que desarma un poco el centralismo en la ciudad de Buenos Aires, me parece, porque nada, básicamente el año se transitó de otra forma. Lo que viene es que el jueves el miércoles tengo los días un poco mareados, estoy un poco quemada. El miércoles hay debate plenario entre las 4 comisiones que tiene giro el proyecto de aborto, que son legislación general, legislación penal, salud y mujeres y diversidad. Hacen un plenario para intentar sacar el dictamen el día miércoles, y el día jueves se va a estar trabajando en la Cámara de Diputados y calculamos que se va a terminar votando el viernes 11 al mediodía. Y la intención es que este mismo año se trabaje también en Senado, con lo cual intentaremos que la militancia abortera no muera, pero es muy importante reforzar todas las acciones que podamos en relación a bancar el proyecto de legalización del aborto. Sabemos que les celestes están más organizadas que hace 2 años
y que también su militancia está mucho más virulenta que hace 2 años, y esto es algo que venimos viendo un montón, no solo en scratches que les vienen haciendo a diputados verdes, sino también en redes sociales y en expresiones mismo afuera del Congreso, que lo venimos viendo esta última semana que estuvimos ahí. Con lo cual también la pandemia lo que nos da es una posibilidad de una militancia mucho más activa y organizada en redes, que va a tener su peso, en el criterio quizás de los diputados que estén más dudosos, que hay todavía algunos que no se definieron, con lo cual me parece que es un momento histórico muy importante para pensar en la conquista de este derecho, que el gobierno nacional había prometido enviar el proyecto y cumplió con su promesa de campaña, lo cual no es menor. Es la primera vez que un presidente envía un proyecto de legalización de aborto al Congreso, y es un proyecto que después de tantos años de militancia podemos decir con tranquilidad y con orgullo que está muy bien trabajado y que tiene pensadas muchas cuestiones en relación a garantizar efectivamente el acceso, que hay que seguir laburando sobre el misoprostol, que como decía antes, es la herramienta clave y es la estrella en relación a la garantía de abortos seguros, y en ese sentido hay que pensar en relación al precio del misoprostol, que hoy una caja de misoprostol en farmacia está más o menos 10 lucas, esto es un precio muy inaccesible para muchísimas personas, con lo cual, al margen de la legalización del aborto o en complemento a la legalización del aborto, hace falta pensar políticas activas en relación a la regulación de precios del MISO. Argentina tiene muchas experiencias en relación a esto y a la inclusión de medicamentos en el plan médico obligatorio, a los genéricos. Hay muchas políticas en relación a la regulación de precios, y en paralelo pensar en la producción pública de MISO para bajarle el costo al Estado en la compra de pastillas, que esto es algo que ya viene pasando en algunos casos con la producción en Santa Fe. Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene varias compras ya realizadas, ya es una experiencia que se viene teniendo, pero hay que tratar de encontrar la forma de extender esta experiencia a todas las provincias y garantizar el acceso a abortos seguros a nivel federal. Sabemos que en San Juan, y ahora se me fue cuál es la otra provincia, y no quiero meter la pata y estigmatizar a una provincia que no lo sea, pero hay 2 provincias en Argentina que tienen prohibida la venta de misoprostol, lo cual es algo muy grave que atenta contra los derechos de las personas con capacidad de gestar. Pero bueno, la legalización del aborto es un poco un hito más y una conquista más en un proceso que no se acaba después de que el aborto se legalice, y que entendemos que después va a haber muchísimo para trabajar en relación a cómo garantizamos que ese aborto sea efectivo y seguro para todas, todos y todes. Creo que ya debo ir como 5 minutos. Gracias. Muchísimas gracias, qué genialidad, qué encuentro tan productivo. Muchísimas gracias, en serio. Gracias, gracias, Maggie. Realmente ahí estaban complementando que casi seguro se trata de la provincia de Mendoza. Así que San Juan y Mendoza, por ahí están quienes se prohibieron, digamos, la venta de misoprostol. Gracias, compañeros. Necesitamos estos debates, son fundamentales, tienen que ver con el acceso a la salud también, y sobre todo de nuestra vida, de nuestros cuerpos, de nuestras identidades, reivindicando también a quienes militaron esta línea, Loana Perkins, Vero Marzano, compas fundamentales en la historia de nuestro movimiento que nos supieron conducir para que hoy, por supuesto, el sujeto político de la diversidad también esté como protagonista dentro de esta, digamos, enorme pelea por los derechos humanos, por el acceso a la salud, y por supuesto, en esa línea abrazamos nuestras banderas y nuestros pañuelos. Así que para ir cerrando, compas, espero que tengan acá un pañuelo a mano, si no, prendan sus cámaras, nos abrazamos entre todos, esperando que realmente tener una foto de este espacio. Ahí vieron este material que enviamos y nos encontramos. ¿Cuándo nos encontramos, Jesús? El martes que viene, el jueves todos a activar por el aborto. Ahí está, el martes que viene tenemos para activar en nuestras redes, en nuestros videos, presencialmente en el Congreso, quienes puedan, y nos sacamos ahora la foto de esta hermoso pañuelazo verde, compañeros. Si hay alguien que lo pueda tomar, ideal. Muchísimas gracias. Ahí está, seguro que la vamos a tener. Ay, qué bueno. Ahí está. Me encanta tu pañuelo, Alba, es hermoso. Ahí vamos.
Más miso, más miso. Me Y más encanta, barato. Y público, ahí está. Compañeros, muchísimas gracias. Abrazo y aplausos a todos por este hermoso pañuelazo. Gracias, compañeros.